favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Colosenses en el capítulo 4. Vamos a retomar en el día de hoy la serie que dejamos hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con los deberes del pueblo de Dios, cómo Dios nos llama. Y tenemos responsabilidades. Por favor, abre tu Biblia. Y en el día de hoy, si tú quieres una Biblia con letra súper gigante, habla con mi esposa. Tenemos Biblias acá para compartir con ustedes, letras súper gigantes a un precio súper súper económico. Así que ya saben, mis queridos, para que usted pueda tener la palabra del Señor. En Colosenses, allá en el capítulo 4. Recuerdo una experiencia muy anécdota, interesante, cuando llegué a estudiar allá a un seminario bíblico en Argentina. Yo pensé que cuando había llegado a aquel lugar, básicamente había llegado al cielo. Todo 500 estudiantes estudiando la palabra de Dios. Y me di cuenta el primer fin de semana cuando lavé mi ropa, un día sábado a la mañana, y fui a recogerla. Se habían perdido un par de calcetines y un par de cosas. Dije, el viento. Tal vez no los amarré bien o no le puse pinzas, perros de ropa le llamamos nosotros en mi país, en Chile. Semana siguiente no perdí solo los calcetines, sino lo que le llaman un pullover. Tiempo después comenzaron a haber robos en donde yo estaba, en el instituto bíblico. Nos hicieron en un momento sacar todas las cosas afuera, abrir nuestras maletas y exponer, y encontré mi pullover en manos de otra persona. Y aparecieron las cosas. Pero las pérdidas y los robos siguieron. Los líderes del instituto, como no sabían qué hacer y descubrir al ladrón, decidieron todos los maestros directores reunirse tempranamente a la mañana a orar al Señor, para que el Señor dirigiera, encaminara y tener luz en qué hacer. Al cabo de un par de semanas de que los líderes comenzaron a orar, Dios trajo esta respuesta. Puso peso en la conciencia de aquella persona que estaba robando y solo lo confesó. El poder de la oración. El poder de la oración, que era lo que nosotros cantábamos. Observa conmigo en Colosenses capítulo 4, el versículo 2, porque hoy quiero compartir con ustedes el creyente y su vida de oración. Vamos a compartir juntos sobre el creyente y su vida en oración. Acompáñame por favor con Biblia abierta, porque no vamos a proyectar los versículos. Biblia abierta, ¿estás ahí? Colosenses capítulo 4. Mira cómo comienza el verso 2. ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y pedimos, buen Señor, que tu Espíritu Santo nos dé claridad sobre el entendimiento de tu palabra, para que podamos encontrar verdades prácticas, Señor, que afecten a nuestras vidas y que podamos, Señor, sacar principios para nosotros a aplicar a nuestro vivir. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta área, en esta dirección, dándonos, Señor, de tu gracia y también dándonos esta linda oportunidad para profundizar en ella. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo, en estos versos de Colosenses capítulo 4, versos 2 al 4, va a recalcar la importancia que tiene la oración en la vida del creyente en forma personal y en la vida congregacional, el cuerpo del Señor. La vida de oración del creyente y la oración. Un creyente, escúcheme bien, que no ora, no crece, no sirve, no avanza y es propenso al desánimo, a la inmadurez y a las acciones que son carnales. Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos: velad y orad. ¿Para qué? No entréis
o no caigáis en tentación. El creyente que no ora, y una de las preguntas más vergonzosas para un creyente es preguntarle, haz la prueba hoy después del culto, ¿cuánto tiempo oró usted esta mañana? Con vergüenza, algunos solo en el desayuno o cuando se subieron al carro pidiendo su cuidado y nada más. Aquí vemos el creyente y la importancia de la vida de la oración. ¿Qué aprendemos sobre la oración en estos versículos? ¿Qué podemos observar? Rápidamente vamos a ver en el verso 2, vamos a considerar la determinación o el mandato de la oración. ¿Cómo comienza el mandato de la oración? Versículo 2, la primera parte. ¿Qué dice? Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. La palabra es ser persistente, valiente. Aférrese y no soltar, dar atención constantemente a una cosa, estar siempre preparados para hacer una cosa. La disposición, sin duda alguna, el Nuevo Testamento nos presenta la gran importancia de hacer oración. En Romanos, tú lo puedes mirar en capítulo 12, verso 2 dice, constantes en la oración. En Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo. Y Primera Tesalonicenses 5, 17, que usted lo conoce. Orad sin cesar. ¿Cómo dice? Orad sin cesar. Perseverad en la oración. Cuando usted y yo nos encontramos con un mandato bíblico, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No hay opción. Obedecer. Ahora una pregunta para que usted analice su vida personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted como creyente llegó a la iglesia o a un grupo de oración? ¿Cuándo fue la última vez? No me refiero a pensando más allá del problema de la pandemia, porque hoy no tenemos ese culto casero, ese culto en este lugar o viernes. Pero sabes que hay creyentes que durante toda su vida como creyente nunca participaron de un servicio de oración. Queremos que oren por nosotros, pero si yo leo las Escrituras dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando el pueblo del Señor se reúne a orar, Dios obra soberanamente. Aquí vemos en este mandato la sinceridad en la oración. Y la sinceridad incluye la necesidad. En Lucas, en el capítulo 18, si tú lo miras ahí, nuestro Señor Jesucristo comentó una historia, una parábola sobre la importancia de orar y perseverar y no dejar de hacerlo. En Lucas 18, obsérvalo, dice el verso 1 lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola tiene que ver con un juez que es injusto. ¿Recuerda la historia? Y una viuda que tiene una necesidad y que día a día pedía al juez injusto, hazme justicia, hazme justicia. Al final, vemos en verso 7 al verso 6 que al final el juez que es injusto por el cansancio de la mujer, ¿qué hizo? Y la persistencia, ¿qué hizo? Dio respuesta a la oración. Observa el verso 7. ¿Acaso Dios, mira la pregunta de Jesús, no hará justicia a quién? A sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Es así tu actitud de oración? El mandato de orar, ¿cuál es? Perseverar en oración. Es por eso que tenemos este mandato. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a orar al Señor? Recuerdo mis primeros años de preparación bíblica, cuando me fui a Argentina, nos pusieron un librito que se llamaba La Hora Silenciosa. Lunes a domingo, todos los días. En la página abierta estaba los 5 días que dice el autor y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Y abajo, cajitas para pedidos de oración. Y abajo había un lugar donde era para que tu líder o el que cuidaba de ti pusiese un tic
No leyendo lo que tú has escrito porque era personal, sino mirando si tú habías sido ¿qué? Fiel. Por 2 años consecutivos, esta persona tenía el deber de chequear semana a semana, ¿qué cosa? Tu devocional. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Querían meterse en nuestras vidas? Disciplina. Y queridos, si usted cuando se convirtió no le enseñaron a dedicar tiempo todas las mañanas, todos los días de su vida, a orar, a estar en la presencia del Señor, usted tendrá una vida cristiana mediocre toda su vida. ¿Recuerdas lo que decía al principio? Si podemos volver al principio, en mi imagen, cuando Pablo nos enseña y nos hace ver que la vida del creyente, que un creyente que no ora, no crece, ¿qué más? No sirve, no avanza y es propenso al desánimo, a la inmadurez y a las acciones que son carnales. Autoconfrontación, autoanálisis. Te doy 20 segundos para que te preguntes a ti mismo, ¿cómo está mi vida de oración delante de Dios? ¿Estoy fallando? ¿Estoy fallando? Porque si yo no oro, estoy pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué tu vida inmadura? Tu falta de compromiso, tu falta de fidelidad, tu falta de convicción. ¿Será que tienes un problema de qué? ¿De oración? ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel después de ser torturados? Oraron y alabaron al Señor, tal como el canto del día de hoy. En primer lugar, hemos observado el mandato de la oración. Segundo lugar, ¿qué tiene que ver acá? Ya no tanto con el concepto de la determinación, sino la disposición. Verso 2. La manera de la oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Abre tu Biblia ahí. Perseverad en la oración. ¿Qué más? Todos juntos. Velando en ello con acción de gracia. Velando en ello. Mira aquí ahora la manera de la oración o la disposición. Velar significa dar atención estricta a una cosa, ser activo, concentración, disciplina del ser en hacer algo, concentración plena. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar en Mateo capítulo 6 y nos habla del Padre Nuestro, el Señor nos dice, busca tu aposento en un lugar aparte. ¿Y qué más dice? Cerrada la puerta. ¿Por qué cerrar la puerta? Para no tener distracciones y concentrarnos únicamente. Es por eso que he decidido en mi vida, antes de la última dormida y cuando abro mis ojos, decirle, Señor, tener ahí ya una palabra de ¿qué? De oración. Porque cuando uno dice, no, yo me voy a ir a mi oficina y ahí voy a hacer mi oración o voy a tomar mi tacita, la mente ¿qué? Comienza a divagar. Y en la manera es velando, ¿en qué? En ella, prestando atención. Queridos, la vida cristiana no es un paseo. Escúchame bien. La vida cristiana no es un paseo. No es ir al museo y mirar las cosas muertas. El cristianismo no es muerto. El cristianismo es algo ¿qué? Vivo. El cristianismo no es un paseo, es una milicia. Tú estás en una lucha espiritual diariamente. ¿Cuántos ya están derrotados? ¿Sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales? Y una de las armas de nuestra milicia es la oración. Amén. En Mateo capítulo 26, verso 40, Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? ¿Cuál es el contexto? Jesús en agonía. Jesús ha anunciado la traición.
Jesús se está preparando para la cruz y los discípulos cercanos, los amigos de Jesús, en vez de acompañarlo en oración, ¿qué hicieron? Se durmieron. Como iglesia hemos tenido muchas luchas. ¿Nos has acompañado en oración o sencillamente te has ¿qué? Dormido? Hemos visto el mandato de la oración. Hemos visto la manera de la oración. ¿Cuál es la manera de la oración? Velando en ello. ¿Y qué agrega? Con acción de gracias. Con la actitud de agradecer a Dios. ¿Sabes que el agradecimiento dispone nuestra actitud de aceptar lo que la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, en nuestra perspectiva? Porque nunca Dios nos va a enviar algo ¿qué? Malo para destruirnos. Pero sí va a permitir crisis y dificultades. ¿Recuerdas el Salmo 100, verso 4? Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracia. ¿Qué fue lo que hoy agradeció al Señor en esta mañana? ¿Por qué le dio gracias al Señor? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras de agradecimiento? ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo, cuando va a declarar Lázaro sal fuera, ese tremendo milagro, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es decir, gracias Padre, porque yo sé que siempre que me oyes, entrad por sus puertas con acción de gracias. Mira Romanos capítulo 1, verso 21. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1. Abre tu Biblia ahí, no seas espectador. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 1, verso 21. Observa lo que el apóstol Pablo escribe acá sobre la actitud de los hombres. Allá en Romanos, en el capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron, ¿como a quién? No le dieron el lugar en sus vidas ni en su reconocimiento, ni le dieron ¿qué? Gracias. Ni le dieron gracias. Algún hermano si puede ayudar allá, hay una lucecita, no sé si necesitan la luz en el cuartito aquí, entrando está a mano izquierda. Ni le dieron gracias. ¿Recuerdas cuando el Señor sanó a 10 leprosos? ¿Recuerdas aquel momento? ¿Cuántos volvieron a dar gracias? Uno solo. Ahora, ¿usted pertenece al clan de los 10, del 10%, o al clan de los 90%? ¿Cuál es su corazón? Y dar gracias, Pablo dice, con oración. Hemos visto, en primer lugar, el mandato de la oración. Claro, ¿amén? ¿Es claro? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Va a orar? Amén. Eso. Va de nuevo. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué va a hacer? Ok. Segundo lugar, la manera de la oración. ¿Cómo debemos hacerlo? Velando en ellos con acción de gracias. Tercer lugar, la dirección, el motivo por el cual orar. Observa lo que dice Pablo en verso 3. Pablo va a pedir orando también al mismo tiempo que dice Pablo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Observa en primer lugar el primer motivo de oración que el creyente debe tener y que la congregación debe tener y que Pablo dice, él pide, hermanos, oren por puertas abiertas para el ministerio. Mira lo que dice el texto, orando ¿qué? También al mismo tiempo por nosotros. Estamos hablando de Pablo, el gran apóstol Pablo. Dentro de los creyentes un coloso, un grande, un gigante. Algunos le llamaron el león de Dios, poderoso, con convicciones. Ese gran apóstol Pablo está pidiendo ¿qué cosa? Que lo ayuden en oración. A veces somos tan soberbios que nunca decimos nada a pesar de que estamos luchando. Te olvidas que la oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces estás luchando con problemas y con crisis. Y no eres capaz de levantar el teléfono y pedir oración. ¿Qué es? ¿No quieres ayudar? ¿O sencillamente tienes un problema serio de qué? De orgullo. Porque nos necesitamos. Y mira lo que dice Pablo.
orad también al mismo tiempo por nosotros. Queridos, es que necesitamos que el pueblo del Señor ore por nosotros, porque somos dados a distraernos, somos dados a esparcirnos, somos dados a apartarnos. Es por eso que el Señor dice que las ovejas deben seguir la voz del pastor. Recuerda que separados de mí, nada podéis hacer. Y a veces en nuestras vidas tenemos tantas otras cosas que necesitamos volver al cuidado del Señor. Orar también, y mira, por puertas abiertas para el ministerio. Orar también al mismo tiempo por nosotros. Y mira el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo pide esto? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. El pedido de Pablo no es su beneficio personal. Ora por mí porque tengo este proyecto y quiero comprarme un televisor. Que el Señor me provea o que consiga una ganga, un precio. No está pidiendo él algo, beneficio personal. Él está comprometido. Ahora, no sé si tú sabes que esta carta de Colosenses, Pablo la escribe ¿desde dónde? Desde una cárcel. Está privado de su libertad. El derecho de todo ser humano es el derecho de ser ¿qué? Libres. ¿Pablo es un malhechor? ¿Pablo es malo? ¿Pero qué está pidiendo Pablo? Que él no está diciendo, oren para que yo salga de acá, por fin salga de acá. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que él, donde esté, Dios le permita, ¿qué cosa? Ministrar. Y debemos ser, como dicen por ahí, ser pilas, inteligentes. El día jueves me fui a comprar pollo y no encontré el lugar que tenía que comprar pollo en Stockholm. Y busqué y no lo encontré. Y luego veo una pareja que viene hablando en español. Y les digo, perdón, quiero hacerles una consulta. ¿Y dónde está la venta de...? Iba a decir en la tienda, pero no le voy a hacer publicidad. No me dijeron, pero me dijeron que hay otra. Y como yo les escuché el español, comencé inmediatamente a hablarles y a entregarle qué cosa. Lo primero que encontré es mi billetera. Es por eso que yo les recomiendo que lleven las tarjetitas y tienen oportunidad de ¿qué? De compartir de la palabra. Mira Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 19, lo que él dice. Recuerda que Pablo en estos momentos está escribiendo desde Roma, donde está esperando el resultado final de su caso. Dice el verso 19 de Filipenses capítulo 1, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿qué? En mi liberación. En su liberación, Pablo piensa en su liberación, no en el sentido, por fin estoy fuera de cadenas, sino que Pablo piensa en el ministerio. Mira el final de Filipenses, capítulo 1, abre conmigo la Biblia en Filipenses capítulo 1, observa conmigo el verso 12. Permíteme encontrarlo, Filipenses capítulo. Dice el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas Pablo no nos dice? Han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso, avance. Esta palabra progreso se utiliza de aquellos que iban conquistando un terreno inhóspito, avanzando en primera línea. De tal manera, verso 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿En dónde? En todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que todos los que tenía Pablo amarrados, encadenados a él, comenzaron ¿a qué? A convertirse. Observa el capítulo 4, verso 22. Filipenses capítulo 4, el verso 22. ¿Qué ocurrió? Mira el verso 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos los santos os saludan, en especial ¿quiénes? ¿Quiénes son los de la casa de César? ¿Quiénes son los de la casa de César? Los que durante Pablo, en su encarcelamiento, se comenzaron ¿a qué? A convertir. ¿Cuál es la oración de Pablo? Puertas abiertas. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Qué son las puertas abiertas? Oportunidades que Dios nos concede. En Apocalipsis capítulo 3, verso 8, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Piensa ahora,
Normalmente, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos abra puertas, ¿para qué son? ¿Para qué son? Para mi beneficio, mis cosas. ¿Cuándo fue usted la última vez que dijo, Señor, ábrele puertas a la iglesia para que crezca? Y yo quiero ser parte de esas puertas abiertas. ¿Qué pide Pablo? ¿Cuál es el motivo de Pablo? Por puertas abiertas para el ministerio. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 3. 2 Tesalonicenses en el capítulo 3. Observa el versículo 1. Sí, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros para que la palabra del Señor que corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Estás orando por el ministerio de la palabra en este lugar? ¿Oras? No los escuché decir amén, me extraña. ¿Estás orando por el ministerio radial? No los escucho. No los escucho. ¿Qué pasa? Por puertas abiertas para el ministerio. Cuando el pueblo de Dios pide puertas abiertas, Dios hace cosas increíbles. Era un día viernes, era un día sábado en mi país. Estábamos a punto de comenzar la iglesia y la gracia de Dios en Chile, con un grupo de jóvenes. Y comenzamos nosotros a hacer publicidad, rentamos un lugar para hacer un evento. Lo habíamos preparado por meses. Había un gran castillo, una gran escenografía. Se llamaba el Castillo de la Gracia. Nos habíamos fabricado los muñecos que eran los actores en esa presentación para niños y era la puerta para comenzar nuestro ministerio con niños, con jóvenes y hacer crecer el grupo que estábamos comenzando, Fundación de Iglesia. Salimos ese sábado a la mañana, el evento era al mediodía. Comenzaba a llover, habíamos rentado sillas. Era todo un lugar abierto. Salimos a hacer publicidad y estaba a punto de llover. Llegaba al mediodía. Comenzábamos al mediodía. Teníamos las sillas puestas. Nadie estaba porque estaba, como dicen, comenzando a lloviznar, pringar. A punto. ¿Qué hacemos? Me decía, ¿cancelamos? Ese fue el sentir. Usted sabe que para que no llueva mañana se necesitan 17 horas antes de cambios climáticos para que no llueva mañana. No es un asunto de, paró de llover. Es todo un cambio atmosférico. Pero nos reunimos en la salita atrás del castillo, todo el equipo. Y ahí estábamos. Te vamos a pedir una cosa, Señor, que obres. Nos abras puertas, ¿para qué? Ministrar. Terminamos de orar, escúcheme bien, terminamos de orar, salimos un sol radiante, vino la gente, se convirtió y hicimos la presentación, guardamos las sillas, se fue la gente y se vino una lluvia tremenda. ¿Sabes qué? Dios escucha al pueblo de Dios cuando ora y claman. Primer lugar, por puertas abiertas. Segundo lugar, observa conmigo, Pablo no simplemente pide por puertas abiertas, sino en el mismo texto, verso 3, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Él no simplemente pide por puertas abiertas, sino por tener las oportunidades de proclamar el mensaje, de anunciar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios con libertad, de no distraerse de su responsabilidad principal. ¿Cuál era el llamado de Pablo? ¿Cuál era? Predicar la palabra de Dios. Y en nuestras vidas, en nuestros ministerios, a veces tenemos muchas distracciones y perdemos el foco principal. Acompáñame a Hechos 20. Observa el verso 20. Hechos en el capítulo 20. Libro de los Hechos, abre tu Biblia. Hechos capítulo 20. Observa conmigo el verso 20. Hechos 20, 20. Dice lo siguiente. Y como nada que fuese útil, dice Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Dónde? Abre tu Biblia, mira tu Biblia. Públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, ¿dónde va? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo que preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe que mi carrera. ¿Cuál era la carrera de Pablo? ¿Cuál era la carrera de Pablo? Predicar el evangelio. Querido, querida, ¿cuál es tu carrera en esta tierra? ¿Para qué Dios te tiene en esta tierra? ¿Para tener hijos? ¿Para casarte? ¿Para comprar cosas? ¿Para extender tu tierra, tu terreno? ¿Para qué te tiene? Para llevar la palabra. ¿Qué dice Pablo? No estimo, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para que mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy ¿qué? Preso. ¿Por qué está preso Pablo? ¿Por ser un delincuente? ¿Por ser un mafioso? ¿Por ser embajador de Cristo? Observe Efesios capítulo 6, verso 20. Efesios en el capítulo 6, verso 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué en cadenas? ¿Por qué Pablo es embajador en cadenas? Porque él está preso por predicar el evangelio. Dice que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te mueves? ¿Cuál es tu círculo? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres creyente? ¿Les has testificado? ¿Les has hablado? ¿Das testimonio? Recuerda, 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos, tú y yo, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que os rogamos en el nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. ¿Sabes que una oración buena sería, dame Señor esta semana, por lo menos la oportunidad, 2 oportunidades para hablarle a alguien de Cristo? Solo 2 oportunidades. ¿Te imaginas que anualmente Dios nos diera a cada uno de nosotros una persona para llevar a Cristo? ¿Qué pasaría? Una persona al año, solo uno que Dios te diera al año, y llevarlo a Cristo y traerlo acá como tu discípulo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? En 2 años no habría lugar para nosotros en este lugar. ¿Es imposible? ¿Es imposible? No. ¿Qué requiere? Señor, abre puertas para el ministerio. Ayúdame a proclamar el mensaje. Y observa el verso 4 al final y cerremos hoy. Mira lo que Pablo pide, qué interesante. No pide por su beneficio, pide por puertas abiertas. Pide por la oportunidad de predicar la palabra y por el precio y por precisión, verso 4, en la administración. Mira qué interesante. Para que, hablando del mensaje, lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Pablo no quiere hablar por hablar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos conversaciones triviales y tonterías con personas que no edifican y al final nos peleamos por tonteras? Pablo dice acá, pido en oración que cuando ministre la palabra, cuando comunique la palabra, sea efectivo, sea preciso, sea humilde y tenga fruto. Esa es la oración. Ahora, hablando de predicación y de enseñanza, no sé quiénes han tenido la oportunidad,
en algún momento de tu vida de preparar un sermón o una clase? No me levantes tu mano si has tenido la oportunidad o no. ¿Es fácil preparar un sermón? ¿Qué piensas? Hay predicadores que se preparan toda la semana para un solo sermón dominical. Yo le preguntaba a Pérez Millo cuánto tiempo invertía. Él me decía estrictamente, mínimo 7 horas diarias, todos los días. Todos los días. ¿Será que es bueno que usted ore por aquellos que le ministran, por aquellos que están en el liderazgo, que enseñan la palabra de Dios? Ahora, ten cuidado. No confundas. ¿Tú crees que todo creyente puede predicar, ministrar la palabra desde la enseñanza? ¿Todos pueden? ¿Todos debieran? Yo creo que no todos están llamados para predicar, dar un sermón, enseñanza a la iglesia. Ah, no, pero si yo sé de Biblia. Es que sabes que si tú lees y reflexionas y eres bla bla, puedes comunicar. Pero comunicar no significa enseñar la palabra de Dios. Por experiencia te voy a hablar. A mí cada sermón mínimo me requiere 8 horas de concentración. ¿Por qué? Porque cuando uno toma un texto, hay muchas tentaciones. La primera de ellas es buscar la aplicación. Cuando uno busca la aplicación del texto, a uno le aparecen caras de los hermanos. Dicen, esto es lo que él debiera escuchar, esto es lo que ella, y uno tiene que luchar con eso. Porque uno en la aplicación dice, debería haber estado el domingo pasado tal persona para que escuchara este sermón. ¿Te has fijado? Que a veces a nosotros que escuchamos también nos ocurre. Y esa es una tentación. Hay que luchar con entender el texto. Hacer un exégesis, una hermenéutica, una sana y equilibrada interpretación. Y eso no es suficiente, porque todo eso es lo que usted no ve. Y usted no ve todo lo que yo tengo escrito, lo que tengo que decir. Hay otra parte más que es importante, lo que Pablo dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Esa es otra cosa, que yo puedo tener los recursos y prepararme. Pero si usted no conecta con el auditorio, no se relaciona. ¿Qué significa eso? No simplemente que te escuchen, sino que llegue al corazón y que el mensaje te sirva a ti y me sirva a mí también. Porque para mí es fácil, yo tengo un montón, imagínate, llevo 30 años en el ministerio si tendré información en mi computadora. Para mí sería bien fácil, este tema lo domino bien y lo traigo y lo comparto. Pero yo necesito oler a oveja, saber con qué usted está luchando y traerle, ¿qué cosa? Ese alimento que usted necesita. Y Dios ha puesto en mi corazón que lo que usted necesita es crecer espiritualmente, porque no está creciendo. Porque el resultado del crecimiento se verá en su vida de oración, en su disposición, en cambios y cuando ministremos que haya claridad. Yo quiero que cada uno de ustedes sirva en sus áreas, pero no todos van a poder ministrar ciertas cosas. Un pastor nos decía que llegó una hermana a la iglesia, una creyente, y dijo, yo quiero enseñarle a los niños. Ok, le dijo el pastor, yo tengo 65 años de ser directora de un colegio, sí sabré enseñar. Y el pastor le dijo que no, y no le dio la oportunidad. Y obviamente, ¿qué pasó con la hermana o con esta persona? Se enojó, porque como todos nosotros, si no nos dan lo que queremos, nos enojamos y nos vamos. Luego el pastor la llamó porque no se fue y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué te dije que no? Porque tienes que prepararte primero. Pedagogía, comunicación es una cosa, enseñar Biblia es otra, porque se requiere que yo, que les estoy enseñando, tenga por lo menos la intención de vivir lo que dice la palabra de Dios. Imagínate, si yo soy una persona que usted no puede hablar conmigo porque yo soy soberbio y orgulloso, y le estoy enseñando a usted a ser humilde,
¿Cómo queda el mensaje? ¿Cómo lo recibe usted? ¿De qué me viene a hablar? ¿De qué me viene a hablar? Es por eso que termino en Timoteo, en el capítulo 5, verso 17, dice algo que me llamó mucho la atención acerca de los que comunican la palabra. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, los ancianos que gobiernan bien. ¿Estás ahí? Sean tenidos por digno de ¿qué? De doble honor. Y agrega, mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. ¿Está bien la referencia? Primera Timoteo 5, 17. ¿Estás ahí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. ¿Sabe que la palabra en honor es doble remuneración? ¿Sueldo? Y diríamos, sounds good. Pero ¿quiénes? La idea no es que le tienen que pagar más. La idea es que tienen que ser reconocidos. Porque ellos tienen el deber de ¿qué? De investigar. ¿Cuántos de ustedes leen? ¿Sí? Yo para cada sermón tengo que leer por lo menos 10 a 12 libros. Para cada sermón. No es fácil. ¿De dónde vienen? De esos libros. De la internet. Si usted mira, va a mi oficina, usted ve, ahí hay libros. Son años. ¿De qué? De inversión. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Oren por aquellos que están ministrando la palabra de Dios, para que lo hagan con libertad. Cuando la iglesia creció en Jerusalén, ¿qué dijeron los apóstoles? Elijan ¿qué? Servidores, diáconos, porque es necesario que nosotros nos dediquemos a ¿qué? Dos cosas vitales en la vida: la oración y el ministerio de la palabra. Y yo no voy a ser efectivo, usted no va a ser efectivo si usted no toma tiempo ¿para qué? Para orar por mí. Y usted levantarse y decir, yo quiero servir. Claudia tiene, le dimos hace un par de semanas atrás, unas hojitas que son la disposición que usted tiene para el ministerio de servicio. Varones, no se vayan hoy sin devolvernos o llevarnos esa hojita, porque queremos que ustedes sirvan. Se me fue el tiempo, quiero terminar con esto. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Cerramos acá nuestro tema hoy. El tiempo se me ha ido. ¿Estás ahí? Hechos capítulo 4. Vamos a mirar acá, vamos a cerrar acá con una oración que hicieron los creyentes del primer siglo. Pedro y Juan estaban presos y ellos oraron y vinieron, los pusieron en libertad, les prohibieron seguir predicando la palabra. Pedro y Juan se reunieron con los hermanos y mira la oración de ellos. Quiero que prestes atención. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 4, verso 23. ¿Estás ahí? Amén. Y puestos en libertad, ese es Pedro y Juan, vinieron a los suyos, la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Le prohibieron predicar la palabra. Mira, y ellos, habiendo oído la congregación, ¿qué hicieron? Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y quiero que observes la palabra tú que aparece acá. Mira conmigo. Y ellos dijeron, soberano Señor, ¿qué? Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Cuando encuentres la palabra tú, léela conmigo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijisteis, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra ¿quién? Tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hicieran. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes que tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios y mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración, ¿en quién gira? Tú. Cuando tú oras, ¿dónde gira la oración? Te pido que me bendigas, que cuides mi casa, que me ayudes. ¿No es así? ¿En quién gira? ¿Será que estamos comenzando a orar equivocadamente? Pero cuando comenzamos a orar, tú, terminemos el verso último. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? Tu palabra. Yo no estoy pidiendo que tiemble este lugar, pero sí que Dios nos traiga un avivamiento y nos haga responsables. Después de este culto vamos a terminar de esta forma. Varones con varones. Usted se va a acercar a alguien y va a orar con esa persona para que Dios le bendiga si tiene una necesidad y para que juntos, así que no se vaya. Varones, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Vamos a tener, no tenga problema, tengo un brazo de distancia, no se va a contagiar y si se contagia se va a recuperar pronto, que ya no es nada complicado que hay. Amén. ¿No los escucho? Amén. Para que el Señor traiga sobre nuestras vidas que un avivamiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, por tu gracia y también por tu misericordia. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos des de tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.